Entró.
Buenas noches, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Miren, vamos a hacer hoy día lo que es una disposición de planta o distribución de planta, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué cosa es una distribución de planta o disposición de planta? ¿A qué nos referimos, no? Como dice acá, es el ordenamiento de todos los factores o elementos de la producción, que incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos, equipos de trabajo, personal operativo, servicios auxiliares y de administración, ¿no? Método dice que mediante un proceso nos permite encontrar la distribución detallada de todos los factores de la producción. Miren, ¿qué cosa es la distribución de planta entonces? Miren, dice que cuando hablamos de distribución de planta o disposición de planta, en realidad hay dos tipos de disposición de planta. Una distribución de planta detallada y una distribución general de planta. Cuando nosotros hablamos de la distribución general de la planta, es solamente áreas grandes, ¿no? Por ejemplo, el área de producción, sus medidas son 20 por 30, ¿no? 600 metros cuadrados, ¿no? El área de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, 10 por 8, por decir, ¿no? El área para personal administrativo, ¿no? 4 por 8, por decir. O sea, solamente áreas grandes. Esa es la distribución general. Y cuando uno habla de la distribución detallada o por detalle, es aquel área donde se encuentran las maquinarias, los equipos, los operarios, de donde uno ha hecho su DOP y su DAP. Usted cuando hace del DOP y el DAP hace de la planta, ¿no? De esa planta, cuando de ahí uno va a hacer la distribución detallada. Y ahí sí uno no solamente va a colocar como en la distribución general las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, 20 por 30, sino va a dibujar, ¿no? Si en esa planta, por ejemplo, hay 30 maquinarias, tendrá que dibujar 30 maquinarias. Si cada maquinaria mirada desde arriba va, sus medidas son 2 por 3, tiene que colocar 2 por 3. Si hay áreas para que se, ¿no? Superficie para que circulen los operarios o los elementos de acarreo, tiene que colocarlo. Por eso se llama distribución detallada. Voy a dibujar las maquinarias, cómo están distribuidas, los equipos, los operarios, los espacios que necesito, ¿no? Entonces, todo eso es la distribución por detalle, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes, cuando ustedes hagan su trabajo, van a tener que hacer dos tipos de distribución, ¿no? Distribución general y distribución por detalle, ¿no? Entonces, de eso vamos a ir conversando más adelante, pero esa es una distribución. Pero cuando uno habla, miren, cuando a usted le dicen la distribución de planta, normalmente se refieren a la distribución por detalle, es decir, a la parte de producción donde se encuentran las maquinarias, los equipos, los operarios. Normalmente se refiere a eso, ¿ya? Bueno, entonces, continuamos. La distribución de planta, ¿no? Es una disposición física, ¿no? De las instalaciones industriales buscando ¿qué cosa?
reducir los riesgos y aumentar la seguridad para beneficio de los trabajadores, ¿no? También la disposición física de las instalaciones industriales, ¿qué se busca con eso? Disminuir los retrasos, ahorrar área ocupada, o que sea flexible la organización o la planta, ¿ya? Entonces, de todo eso es lo que significa la distribución de planta. Bueno, ¿cuál es el objetivo al final, no? De una distribución de planta o una disposición de planta. Dice, es hallar la ordenación de las áreas de trabajo y los equipos de modo que sea lo más económico para la empresa, pero al mismo tiempo que sea segura y satisfactoria para los trabajadores, ¿no? Ese es el objetivo final. Bueno, tenemos algunos otros objetivos, ¿no? Ustedes ya saben que leen esa parte de teoría. Mire, vamos a ver ahora cuál es la naturaleza de los problemas que pueden presentarse en una distribución de planta. ¿Cuál es la naturaleza de los problemas que puede haber en una distribución de planta? Entonces, miren, puede ser que yo tenga un proyecto de una planta completamente nueva. Es decir, yo voy a diseñar la planta. O sea, la planta no existe. Yo voy a diseñar la planta, la voy a construir. Entonces, en ese caso, se trata de ordenar todos los medios de la producción e instalaciones para que trabajen como un conjunto integrado, ¿no? El ingeniero de distribución va a determinar el diseño de los nuevos edificios y las localizaciones de todas las entradas y salidas. Entonces, como la planta no existe, como yo voy a diseñarla por completo, voy a hacer uso de toda la teoría que nos han enseñado, ¿no? Eso es cuando la planta la voy a diseñar, ¿no? Pero puede ser este caso, que dice expansión o traslado a una planta que ya existe, ¿no? Puede ser que la empresa ha crecido, pero no va a construir una nueva planta, sino se va a trasladar a una planta que ya existe. Entonces, en este caso, si me traslado a una planta que ya existe, el problema va a consistir en adaptar el producto, los elementos, máquinas y equipos o personal, ¿no? A una planta distinta que también ya existe. Y los edificios y los servicios serán limitaciones, ¿no? O sea, los edificios, la estructura va a ser una limitación que debo de considerar bastante en el momento que yo haga mi nueva distribución de la planta, ¿ya? Entonces, el primer caso es cuando la planta no existía, yo la voy a diseñar. En este caso es cuando yo me traslado a una planta que ya existe, seguramente más grande que la en la cual yo estaba, ¿no? El tercer caso se va a dar, miren, lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿no? Una redistribución o un reordenamiento de la planta que ya existe. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Ustedes van a ir a una planta, ¿no? Y la planta ya existe, ¿no? Las maquinarias ya están distribuidas, los operarios también, todo existe. Lo que ustedes van a hacer es redistribuirlo, reordenarlo. Mire, en este caso, permite, ¿no? Adoptar métodos y equipos nuevos y eficientes, ¿no? El ingeniero de distribución debe tratar de conseguir que su distribución sea un conjunto integrado, ¿no? Se hace este tipo de redistribución cuando hay cambios de estilo o de modelo del producto o cuando se trata de modernizar el equipo de producción. Dice, la limitación de este reordenamiento es que se debe adecuar a las dimensiones ya existentes del edificio, a su forma e instalaciones. Miren, esto es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿no? Voy a hacer una redistribución de la planta. La planta ya existe, ¿no? Ustedes van a tener que redistribuirla. Entonces, miren, nosotros más adelante, vamos a calcular. Ustedes en su trabajo recordarán que el primer día de clase yo les entregué una hoja, ¿no? Donde están todos los pasos que ustedes deben cubrir para el trabajo que habíamos dejado, que es hacer una redistribución de planta, ¿no? Y luego, al final, tenían que demostrar que su propuesta que ustedes hacían era mejor, ¿no? Y acabamos de conversar que en realidad hay dos tipos de distribución de planta o disposición de planta, ¿no? Una distribución general y una distribución por detalle, ¿no? En la distribución general,
solamente colocamos las dimensiones, ¿no? El área de producción, ¿cuánto mide? 20 por 30, ¿no? El área de oficinas, ¿cuánto es? 10 por 2, no sé, ¿no? Lo que fuera. Almacenes miden 8 por 5, no sé. Solamente áreas grandes. Esa es la distribución general. Entonces, ustedes van a graficar la distribución general, solamente medidas, pero van a luego a proponer una mejor distribución general. Y para proponer una nueva distribución general van a tener que seguir un procedimiento que más adelante lo vamos a ver. O sea, va a haber una distribución general que ya existe y otra que yo voy a proponer con una metodología que vamos a ver más adelante. Luego voy a hacer una distribución por detalle. O sea, la distribución por detalle ya existe también, ¿no? La planta ya existe, los operarios, las máquinas, de qué manera están ordenadas, todo existe. Esa es la distribución por detalle actual. Ahora, ustedes eso lo van a cambiar, lo van a reordenar. Esa es su propuesta, ¿no? Y ahora, para reordenar eso, luego que lo han reordenado, ustedes tienen que demostrar que su propuesta es mejor, ¿no? Eso también vamos a hablar más adelante, pero esa es la idea. Tengo que demostrar que mi propuesta es mejor. ¿Y qué significa que demostrar que mi propuesta es mejor? Que con mi propuesta la productividad va a ser mayor. Eso significa, ¿no? Miren, cuando yo haga mi distribución por detalle, antes voy a calcular para el número de máquinas que existe. Por ejemplo, en una planta vamos a suponer que existen 30 máquinas, 20 operarios, hay áreas para que los operarios circulen, para que las máquinas circulen, etc. Nosotros más adelante vamos a calcular qué área necesito para que todo funcione bien. Ese cálculo del área que yo necesito para que todo funcione bien, lo vamos a ver con una técnica que se llama Werchet. Eso se llama el área que yo requiero, ¿ya? Entonces yo voy a requerir un área con Werchet. Pero miren, acá en esta redistribución de planta, como la planta ya existe, una gran limitación van a ser también las paredes, ¿no? Las estructuras. Pero no solamente eso, sino esto que dice acá al final, miren, la forma de la planta. Porque el área de producción no necesariamente va a ser un cuadrado o rectangular, ¿no? Puede tener cualquier forma, ¿no? Asimétrica. Miren, puede ser que cuando yo calcule el área que necesite con Werchet, me va a decir, yo necesito 300 metros cuadrados. ¿Y qué área tengo? 310 metros cuadrados. O sea, me sobra área. Está bien. Pero eso no es suficiente, porque es muy importante la forma que tiene el terreno. Porque de repente el área que yo necesito está bien, pero en la forma que tiene el terreno no me permite colocarlo como yo deseo. De repente yo quiero colocar, por ejemplo, mis maquinarias en forma de U, ¿ya? Por decir algo. Pero por la forma que tiene el terreno, que es asimétrico, ¿no? Medio amorfo, por decir, no puedo colocar. Entonces, recuerden solamente ahora, eso lo veremos más adelante también, pero recuerden que la forma es muy importante. No basta con el área, sino también la forma, ¿ya? Bueno, entonces, recuerden eso cuando hagan su trabajo. Bueno, entonces hasta ahora puede ser que yo diseñe una planta nueva, puede ser que me traslade a una planta que ya existe, puede ser que yo haga un reordenamiento, una redistribución de planta, que es lo que ustedes van a hacer, o en este último caso simplemente son ajustes menores, ¿no? En distribuciones que ya existen también, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas, ¿no? Dice, se presentan principalmente cuando varían las condiciones de la operación, ¿no? Dice, el ingeniero de distribución debe introducir diversas mejoras en un ordenamiento ya existente sin cambiar el plan de distribución de conjunto. Entonces, cuando yo hago ajustes menores, no voy a cambiar el plan de distribución del conjunto. Pero en el caso anterior, ustedes sí van a cambiar el plan de distribución de conjunto, porque van a reordenar todo, ¿ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuánto se hacen ajustes menores en distribuciones que ya existen? Dice, diseño de ciertas piezas o cuando se produce la fabricación de un producto adicional o cuando se pretende implementar mejora de métodos de trabajo. Cuando yo mejoro método de trabajo voy a hacer algunos pequeños cambios.
Esos pequeños cambios que no involucra cambiar el plan de distribución de conjunto, eso es ajustes menores. Pero en lo que ustedes van a hacer, sí, voy a cambiar el plan de distribución de conjunto, o sea, lo voy a reordenar todo otra vez, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a continuar. Miren, eh, dice principios que norman una buena distribución en la planta. Para que una distribución o disposición de planta, miren, una distribución de planta es lo mismo que decir disposición de planta y es lo mismo que decir layout. Todo eso significa lo mismo. Tiene principios, ¿no? Para que se haga una buena distribución de planta. Y esos principios son 6, que son los que aquí aparecen, ¿no? Para que la planta esté bien distribuida, tiene que cumplir con estos 6 principios. Haya integración de conjunto, haya una mínima distancia, que haya una circulación o flujo de materiales adecuado, que se use correctamente el espacio cúbico, que la planta sea flexible, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa integración en conjunto? Bueno, integración en conjunto quiere decir que los factores de la disposición de planta, sea el hombre, la materia prima, la maquinaria, debe funcionar integradamente, ¿no? Eso significa. ¿Qué significa la mínima distancia? Que la materia prima que recorre, ¿no? Que ingresa y luego recoge todo la planta hasta terminar en un producto terminado, sea la menor posible, ¿ya? Sea la menor posible. Circulación o flujo de materiales es parecido también por áreas, ¿ya? ¿Qué cosa es el espacio cúbico? El espacio cúbico es que yo debo utilizar correctamente el volumen, largo, ancho y altura, ¿no? Y eso es muy importante en los almacenes, ¿no es cierto? En los almacenes yo no solamente uso el largo, ancho, sino altura también, o sea, el volumen, ¿no? ¿Qué significa que una planta debe ser flexible? Significa lo siguiente. Miren, cuando uno diseña una planta, lo diseña para un horizonte del proyecto, es decir, para 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Vamos a suponer que lo diseñé para 20 años y yo, lógicamente, hago un estudio de mercado, etcétera, y de acuerdo a eso yo compro mi tecnología, mis maquinarias, etcétera, ¿no? Pero miren, ¿no? Y yo hago toda esa proyección hacia 20 años adelante. Se hacen una serie de estudios, lo mejor que se pueda y todo eso. Pero miren, es muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible adivinar lo que puede pasar de aquí a 20 años, aunque yo haya estudiado bien, ¿no? Hay muchas cosas que no podría prever, ¿no? Un ejemplo es la pandemia que estamos pasando, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que trata el tema de ese de flexibilidad, es decir, que es muy difícil que de acá a 20 años yo eh, me haya dado cuenta de todo lo que podría pasar, ¿no? Entonces voy a tener que hacer cambios cada cierto tiempo en la planta. Como voy a tener que hacer cambios cada cierto tiempo en la planta, debe ser fácil de hacer esos cambios. Debe ser flexible mi distribución de planta. A eso se refiere. Fácil de adaptar, ¿ya? ¿Qué significa un principio de la buena distribución de planta? Que haya satisfacción y seguridad. Bueno, un operario pues no puede trabajar correctamente en una planta que sea insegura, ¿no? Nunca va a ser productivo un operario que esté temeroso de que pueda sufrir un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces son los 6 principios en los cuales debe tener una planta para que todo funcione correctamente. Bueno, miren, vamos a continuar acá. Bueno, como decía acá, 6 principios, volvemos a comentar, integración de conjunto, dice una mejor distribución será aquella que integre al personal, a la maquinaria, los materiales, los servicios auxiliares, así como cualquier otro factor en una sola unidad operativa, ¿no? Que funcione integradamente. ¿Qué significa la mínima distancia, ¿no? Que una distribución de planta o disposición de planta será mejor siempre y cuando permita que la distancia a recorrer por la materia prima en las diferentes operaciones sea la mínima, lo que determinará que el riesgo de pérdidas o de deterioro sea mínimo. Debe haber la mínima distancia recogida.
Otro principio, habíamos dicho que era el circulación o flujo de materiales. Mire, una buena distribución de planta será aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o ensamblan. Dice, evitar en lo posible los retrocesos o contraflujos. Miren, cuando uno diseña un sistema de producción, es negativo que haya retrocesos. No me convienen los retrocesos. En realidad yo debo ir siempre hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, hacia adelante. No me conviene, por ejemplo, si yo estoy en el A, B, C, D, E, y de E me regreso otra vez al B, eso no conviene. No me conviene, ¿no? Eso va a hacer que eso va a hacer que no sea yo tan productivo. O sea, debo evitar en lo posible los retrocesos o también se llaman contraflujos, como veremos más adelante. Pero también es cierto que en muchos casos es muy difícil eliminar esos retrocesos, ¿no? Pero en lo posible tratar de eliminarlos, ¿ya? Entonces, eso sería la circulación o flujo de materiales. Como hemos dicho, el espacio cúbico quiere decir que debo aprovechar largo, ancho y altura, ¿no? Sobre todo se ve con claridad esa idea cuando utilizamos los almacenes, ¿no es cierto? Los almacenes. Bueno, esa es ahora la flexibilidad. Ya habíamos dicho, por ejemplo, una distribución en planta será mejor si en lo concerniente a la ampliación que se haga en el futuro no genere complejidad, sino por el contrario, que permita acoplar las máquinas al proceso de producción sin que el costo de instalación sea elevado. O sea, sea fácil de adaptarme a las nuevas situaciones. ¿No? Mire, es muy difícil que, por ejemplo, yo tengo una planta que tiene 15 años y que no haya tenido que hacerle algún ajuste. No puede ser, ¿no? Eso no es cierto. Tengo que hacerle algún ajuste, ¿no? Y así, ¿no? Cada cierto tiempo voy a tener que ajustar la nueva situación del mercado, etc. Entonces, si va a suceder eso, debo de tener una distribución que sea fácil de adaptarme a la nueva situación. Satisfacción y seguridad. La seguridad que se le brinda al trabajador depende mucho de los principios anteriores, dice, ¿no? Mantener al personal bien incentivado debe procurarse las mayores seguridades, así como los mejores beneficios, de modo que el personal se encuentre satisfecho. Una disposición nunca puede ser efectiva si se somete a los trabajadores a riesgos o accidentes, ¿no? Recuerden ustedes que si un operario trabaja en puestos que no son seguros, puestos en los cuales él podría sufrir un accidente, ese de podría en realidad es que va a suceder, ¿ya? Entonces, evitar eso, debe ser seguro. Recuerden ustedes que el ciclo pasado decíamos, cuando yo hacía una mejora de métodos, ¿no? ¿Dónde lo hacían? Normalmente me indicaban la empresa dónde quería hacer mejores métodos, pero si yo lo escogía, iba a escoger aquellos puestos de trabajo que eran cuello de botella o aquellos puestos de trabajo que eran inseguros o peligrosos para el operario, ¿no? Porque yo no le voy a exigir a un operario que sea productivo si él coge el peligro de sufrir un accidente, él no va a trabajar, ¿no? No va a ser productivo, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, miren, entonces, esos serían los 6 principios en los que se basa cualquier distribución de planta que sea más o menos correcta, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora cuáles son los pasos a seguir para hacer una disposición de planta o para hacer una nueva disposición de planta. Vamos a imaginarnos que voy a diseñar una planta nueva, o sea, no existe la planta, yo la voy a construir, la voy a diseñar. Si voy a diseñar una nueva distribución de planta, lo primero que se va a hacer es el emplazamiento o planteamiento efectuar. ¿Qué significa? El emplazamiento o planteamiento efectuar. ¿Dónde lo voy a localizar la planta? ¿No? Si yo voy a diseñar una planta, voy a averiguar primero dónde lo voy a localizar. Eso ya hemos visto, ¿no? ¿Dónde lo voy a localizar? Hay muchos métodos para ver dónde lo podemos localizar. Nosotros hemos visto 3, ¿no? El más sencillo, pero el mejor, es el método de los factores ponderados, porque es un juicio de expertos, ¿no? El segundo método que hemos visto, si yo tengo datos de costos, voy a usar el método del punto de equilibrio. Y el tercer método, si el factor más importante
es minimizar los costos de distribución, usaré el centro de gravedad, ¿no? Entonces, el primer paso es localizar la planta, con cualquier método. Nosotros hemos visto 3 métodos, ¿no? El segundo paso que voy a hacer para hacer una disposición de planta, o diseñar una distribución de planta, es primero hacer la distribución general. La distribución general, como hemos dicho, son áreas grandes. ¿Qué área le voy a dar a la planta? ¿Qué área le voy a dar a las oficinas? ¿Qué área le voy a dar a los almacenes? ¿Qué área le voy a dar al servicio al cliente? ¿Qué área le voy a dar al mantenimiento? Etcétera. Solamente dimensiones, largo y ancho. Esa es la distribución general. ¿Qué cosa es la microdistribución o distribución por detalle? Una vez que yo he hecho la distribución general, o sea, las áreas grandes, me voy a ubicar en la distribución de planta, en el área de la planta, y ahí voy a hacer mi detalle. Es decir, en el área de la planta, vamos a suponer que el área de la planta sea 500 metros cuadrados. En ese 500 metros cuadrados, yo debo dibujar ahí, ¿no? ¿Cuántas maquinarias voy a tener? ¿No? Voy a tener 30 maquinarias, 40 maquinarias, y de qué forma van a estar colocadas en la planta, ¿no? En forma lineal, en forma de U, en forma de una S, en forma de serpentín, no sé, voy a ver, ¿no? Y esa sería la distribución por detalle, debo dibujar, ¿no? Debo dibujar ahí. Y ahí sí me interesan, en la distribución por detalle me interesan las dimensiones de la máquina. Si una máquina mide 2 por 3 metros, debo dibujar 2 por 3 metros. Mirada desde arriba. Siempre se dibuja mirada desde arriba. Si una máquina tiene 10 metros por 2 metros, por ejemplo, igual. O sea, ahí se llama detalle porque ahí voy a detallar. Ahí voy a detallar el espacio que necesito para las máquinas, el espacio que necesito para que el operario trabaje y el espacio que necesito para que todo lo que se mueve circule tranquilamente por la planta. ¿Qué cosa se mueve en una planta? Los operarios y los elementos de acarreo. ¿Qué son los elementos de acarreo? Son aquellos elementos en los cuales yo transporto, ¿no? Mi materia prima, mis productos en proceso, mis productos terminados, ¿no? Puede ser un montacargas, puede ser un carrito, etc. Entonces, localizo mi planta, hago la distribución general, solamente pongo dimensiones de qué tamaño va a ser mi planta, mis oficinas, mi departamento de control de calidad, mi departamento de mantenimiento, etc. El detalle, les pongo todas las maquinarias, ¿no? Con las dimensiones. Acá sí me interesa. Y al final, ya es la aprobación y la instalación, ¿no? Entonces, esa es la secuencia para diseñar una nueva distribución de planta. Localizarla, hacer la distribución general y luego hacer la distribución por detalle. Bueno, miren, vamos a hablar igual. El emplazamiento, planteamiento efectuar, ya hemos dicho que es la elección del lugar donde se va a realizar la distribución de planta. No necesariamente tiene que ser nueva, dice, puede ser un lugar donde se encontraba una empresa ya instalada y el trabajo consistirá en redistribuir la planta. Bueno, acá miren, donde yo voy a localizar la planta, ¿no? En el caso del trabajo que hemos dejado es redistribuir la planta. Y ustedes recordarán que el primer día de clase dejamos una hoja, y en esa hoja, cuando ustedes iban a hacer la redistribución de planta, primero tenían que demostrar que era necesario hacer una redistribución de planta. Y para hacer esa redistribución de planta, habíamos recomendado que ustedes usen un cuestionario que tiene, creo, 61 preguntas. 61 preguntas. Ese cuestionario es del autor Richard Mutter. Como dice acá, para el caso de plantas que ya existen, como es el caso del trabajo que hemos dejado, Richard Mutter propone una metodología de análisis de los factores de la disposición de planta. Este análisis de los factores de la disposición de planta es solamente un cuestionario para contestar sí o no. Pero, por ejemplo, si se generan muchos defectuosos, si hay paros, etcétera, ¿no? Pero no pueden contestar cualquier sí o no, ¿no? Porque esas 60 preguntas es lo que sucede en la planta. Y como habíamos dicho, si ustedes recordarán, yo les recomendaba a ustedes que ese cuestionario ustedes no lo hagan solos, porque ese cuestionario es para que alguien que conoce toda la problemática que sucede en la planta y ustedes no lo conocen, o en todo caso recién lo están conociendo. Entonces yo les sugiero que este cuestionario
para saber si es necesario o no hacer una distribución de planta, que consiste simplemente en contestar sí o no a una cantidad de preguntas que son, creo que 60 o 61, ustedes lo hagan con alguien que conoce lo que sucede en la planta. ¿Quién conoce lo que sucede en la planta? El jefe inmediato de los operarios. Puede ser un supervisor, puede ser el jefe de planta, puede ser el gerente de producción, alguien que conozca, lo haga junto con usted. Si no, se van a contestar cualquier cosa, ¿no? Porque ustedes recién están conociendo la problemática, ¿ya? Y habíamos dicho que este cuestionario, bueno, ustedes lo pueden obtener de diferentes maneras, ¿no? Ponen ahí en internet y sale el cuestionario, ¿no? Pero habíamos dicho que se encuentra en un libro que está en la facultad, que se llama Disposición de planta, de la autora que es Berta Díaz, ¿no? Y que está en la parte final del libro, que se llama el anexo 2. Ahí pueden encontrar este cuestionario, ¿ya? Recuerden que ya habíamos dicho también, ¿cómo sé yo que voy a hacer una redistribución de planta? Por la cantidad de sí que yo contesta, ¿no? Si el porcentaje de sí es menos de un tercio, por ejemplo, 20%, significa que no es necesario hacer una redistribución de planta. Pero si me sale más de un tercio, o sea, más del 33.3, por ejemplo, 40%, quiere decir que sí debo hacer una redistribución de planta. Pero habíamos dicho que si me salía que no era necesario hacer una redistribución de planta, ustedes deben ir a otra empresa, ¿no? Porque ustedes tienen que hacer el trabajo, ¿no? Bueno, entonces, lo otro era acá, la distribución general, que ya hemos conversado, que solamente son dimensiones grandes. La distribución por detalle, ¿no? Acá sí, ¿no? Debo colocar las dimensiones de las maquinarias, el número de máquinas debo dibujar, ¿no? Si tengo 20 máquinas, 20 máquinas. Si están distribuidas en forma lineal, así la distribuyo, ¿no? Los espacios que hay para que circulen las personas o los elementos de acarreo, todo eso debo anotarlo. Por eso se llama distribución por detalle, ¿no? Luego, bueno, ya viene la aprobación y la instalación, ¿no? Ya me aprueban, entonces continuamos, bueno, ya tengo mi planta. Miren, vamos a ver acá cuáles son, de qué manera están distribuidas las maquinarias en una planta. Bueno, puede estar de muchas maneras, ¿no? Pero acá hay algunas, ¿eh? Por línea de producción o por líneas de montaje, ¿no? Hemos clasificado así, por línea de producción o por línea de montaje. Primero, por línea de producción. Miren, puede ser en línea recta, ¿no? Miren acá, vamos acá donde dice MP es materia prima. Por acá ingresa la materia prima y en forma secuencial coloco las maquinarias hasta que llega el producto final. No en forma lineal. Voy colocando mis maquinarias. Esa es una manera de colocar las máquinas. Otra manera es esta, en forma de U. Miren, por acá ingresa la materia prima, acá al área A, pasa B, C, D, E, F y acá sale en G, ¿no? Producto final. Puede tener forma de U. Puede ser en forma de S, puede ser en serpentín, puede tener en realidad diferentes formas, ¿no? Estamos viendo algunas acá. Para una línea de montaje, puede ser así, miren. Esta línea principal de montaje es esta línea horizontal que ustedes ven. Esta es la línea principal de montaje. Y esta línea principal de montaje va a ser alimentada por estas líneas verticales, miren. Y este tipo de distribución de planta se llama en forma de peine. Parece un peine, ¿no? Parece un peine. Otra manera es en forma de árbol. Tengo acá la línea principal, es esta línea horizontal, y las líneas verticales, ¿no? Son las que va a estar situadas a ambos lados de esta línea horizontal, ¿no? Esta forma de colocar las maquinarias se llama en forma de árbol. O puede ser así, en forma dendrítica, ¿no? De esta manera que ustedes ven, de esta forma que ven acá, ¿no? En realidad son diferentes maneras de colocarlo, ¿no? Puede ser otra también, ¿no? Estamos viendo algunas, ¿ya? Bueno, entonces, miren, hasta ahí hemos visto algo de teoría, ¿no? Hemos visto que para una buena distribución de planta hay 6 principios, ¿no? Hay 6 principios que hemos nombrado. Cuando yo voy a diseñar mi planta, primero localizo la planta, luego hago la distribución general, luego la por detalle, luego me obtengo la aprobación, ¿no? Bueno,
Vamos a continuar acá. Miren, vamos a ver lo siguiente. Miren, como ustedes ya saben, la próxima clase, es decir, pasado mañana, es la primera práctica calificada, ¿no es cierto? Pasado mañana, el día sábado, es la primera práctica calificada. Ya saben ustedes cuál es el proceder, es exactamente igual a lo que veíamos el ciclo pasado. El examen va a durar 1 hora y 40 minutos, o sea, termina a las 3:40. Entonces, máximo a las 3:40, usted debe colocar su examen resuelto en esa carpeta que hemos dejado ya. Si ustedes han visto su aula virtual, ya hay una carpeta que se llama tarea y ahí dice, ¿no? Dejar aquí su práctica resuelta. Y termina a las 3:40. Ya saben ustedes que se califica procedimiento, orden y respuesta, ¿no? Procedimiento. Si usted da la respuesta correcta y el procedimiento no está, ya sabe que eso es cero, ¿no? No hay ninguna justificación, ¿no? Ya saben eso. Igual también, ¿no? La prueba termina a 3:40. Si alguien entrega después de esa hora, ustedes ya saben que el sistema ahí lo marca, ¿no? Entregó 10 minutos más tarde, 5 minutos más tarde, y esos alumnos no tienen derecho a ningún reclamo, ¿no? Ya saben ustedes que no pierdan su tiempo escribiendo correos porque no les voy a contestar. Ya estamos aclarando cómo es, cuáles son las reglas, que ya las tenemos del ciclo pasado, ¿ya? Bueno, ya saben ustedes todo eso. Y acá miren lo que tenemos acá. Esta es la prueba que hemos dejado. El examen, hemos dejado acá el solucionario. Esta práctica que estoy mostrando es del ciclo pasado. Es el solucionario de la primera práctica del ciclo pasado para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces miren, en el tiempo que tenemos acá, bueno, acá está la solución, todo totalmente explicado. En el tiempo que nos queda pendiente, a ver, por favor, resuelvan ustedes este segundo ejercicio, ¿ya? Ahí está todo resuelto, son varios ejercicios, el segundo. Bueno, vamos a mirarlo, ¿ya? El primero es dónde localizar una planta con el método del punto de equilibrio, ¿no? El segundo es usando el árbol de problemas, ¿no? Eh, ¿Recuerdan esto que hemos visto para la capacidad de planta? Después, acá tenemos preguntas sobre lo que es un DOP, ¿no? Calcular calcular la eficiencia, calcular la utilización y todo eso que hemos hablado en capacidad de planta, ¿no? Acá están las preguntas, está la solución también explicado con detalle. Acá está una localización de planta usando el método de los factores ponderados, ¿no? Y luego la pregunta de teoría que ustedes saben que siempre viene, ¿no? Bueno, a ver, en el tiempo que nos queda, por favor, a ver, ustedes hagan el ejercicio número 2, ¿ya? A ver, por favor, resuelvan el ejercicio número 2 y luego preguntan si tienen alguna duda, ¿ya? Resuelvan el ejercicio número 2 o si ya los resuelven, resuelvan otro ejercicio, hacen las preguntas que ustedes tengan duda. A ver, por favor, el ejercicio número 2, traten de resolverlo. Dejamos unos minutos.
Bueno, miren, señores, ya no tenemos mucho tiempo. Ahí tienen la solución totalmente explicado con detalle. Eh, acá también, ya saben ustedes que, por ejemplo, miren acá en este DOP, ¿cuál es el que va a marcar el ritmo de la producción? Es el mayor tiempo, ¿no? En este caso, sería 5 minutos, ¿no? 5 minutos es el mayor tiempo, ese es el tiempo en el cual se fabrica, en este caso, una vasija de plata, ¿no? Ese es el tiempo, el mayor tiempo, que nosotros le llamamos tiempo de ciclo, o también le pueden llamar cuello de botella o cadencia, ¿no? En ese tiempo se fabrica una unidad de producción, en este caso, una vasija de plata, ¿no? Bueno, ahí tenemos todas las soluciones. Eh, lo otro es teoría, ¿no? ¿No? Teoría que corresponde a lo que hemos conversado en todas las clases. Bueno, no hay más, creo. Solamente ya esperar el día de pasado mañana, que es la primera práctica calificada. ¿Tienen alguna pregunta sobre algo? ¿Alguna pregunta sobre algún tema? ¿Alguna consulta sobre algo? ¿Alguna duda sobre algo? Miren, vamos a mirar acá este ejercicio número 1, ¿no? Hemos dicho que cuando me hablan de costos, yo voy a usar el punto de equilibrio. ¿Qué debo de tener? El costo fijo y debo tener el costo variable unitario, ¿no? En cambio, miren, en este problema me dan el costo variable para 5 unidades, ¿no? Y me dan los datos, ¿no? 350, 150, 50. Bueno, como es costo variable unitario, lo debo dividir entre 5, ¿no? Pues no se van a confundir acá, ¿no? Acá yo necesito el costo variable unitario. Acá era para 5 unidades, entonces lo dividí entre 5 y con esas cantidades trabajamos. Recuerden que hemos dicho que miren, decíamos acá, yo les he comentado a ustedes que para dibujar correctamente deben tomar el mismo intervalo, ¿no? Por ejemplo acá miren, en el eje X, acá miren, 2 cuadraditos para mí es una unidad que vale 500, ¿no? 2 cuadraditos 1000, 2 cuadraditos 1500, así. Y en el eje Y también, ¿no? 2 cuadraditos, pero para mí vale 10.000. Otros 2 cuadraditos, pero debo tomar. Si acá tomé 2 cuadraditos, acá también 2 cuadraditos. A eso me refería. Para que la figura me salga simétrica, ¿no? Recuerden que prácticamente es un método gráfico. ¿Qué tengo que hacer? Saber graficar una línea recta. Para eso necesitamos 2 puntos, ¿no? Nada más. Ingeniero, Sí, dígame. tengo una consulta con Sí. respecto a donde nos pide para 1.700 unidades en el ejercicio que uno me presentó. Ya no es necesario ya hacerlo teóricamente, o sea, reemplazar Operar. directo, claro, solamente con el gráfico directo, o sea, Claro, si yo ya tengo el gráfico, no es necesario, pero si tú quieres lo haces, ¿no? Porque bueno, acá la pregunta, ¿cuál era? ¿Para cuánto? Para 2000 unidades y para 1000 unidades, ¿no? Entonces yo simplemente para 2000 unidades, ¿no? Para 2000 unidades, miren acá, está acá, ¿no? Acá está 2000, ¿no? Yo levanto una línea vertical hacia arriba y aquí enchoco primero acá, al costo total de A, dice. Entonces acá me conviene A, y A era ATE, ¿no? Entonces acá me conviene localizarlo en ATE, ¿no? Y el otro era para 1000, ¿no? El otro era para 1000 unidades. Bueno, 1000 está acá, ¿no? Justo 1000 es un punto de equilibrio, miren. Entonces, si me sale 1000, me da lo mismo colocarlo en este I que en esta A. Creo que I es independencia y A es ATE, ¿no? Porque es justo el punto de intersección. Entonces no es necesario, ¿no? Si tú lo operas, te va a salir lo mismo, ¿no? Pero si ya tengo el gráfico, simplemente voy observando y voy contestando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Ninguna? Bueno, como ustedes ven, toda esta parte es completamente sencilla. Entonces ya nos quedaría simplemente tomar la práctica la próxima clase, ¿no? El sábado 4, ¿no? Sábado 4. Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces, señores. Nos vemos entonces el día sábado, ya saben, tienen que entrar de todas maneras, ¿no? A la clase, ¿no? Se le voy a colocar como siempre ahí para que entren a la clase y estén ahí, ¿no?
Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces. Ya nos veremos la próxima clase. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bueno, ingeniero. Hasta luego, señorita.